Estimados alumnos, les habla el profesor Remis Ramos y el objetivo de este video es servir como una breve síntesis o resumen para la preparación de la prueba solemne de ética. En este video vamos a hablar brevemente sobre la ética kantiana y sobre el utilitarismo. Sobre la obra de Immanuel Kant, pensador nacido en Prusia el año 1724, cabe decir que se trata probablemente del pensador más importante e influyente de la filosofía europea durante la Edad Moderna. Su pensamiento ético se encuentra contenido en sus tres obras principales: la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Para entender la importancia de la ética kantiana, hay que tener en cuenta de que Kant mismo realiza un análisis que le permite distinguir entre todas las éticas en la historia de la filosofía anteriores a la suya y la ética kantiana o la ética deontológica. La primera diferencia fundamental es la diferencia respecto a cómo se analiza la acción. Las éticas anteriores son todas teleológicas, es decir, que sus acciones se juzgan según el fin, las consecuencias o resultados de la acción. Mientras que en la ética kantiana, las acciones se juzgan como buenas solo si se realizan conforme al deber. Otro aspecto es el hecho de que, mientras las éticas anteriores son todas materiales, es decir, se guían y siguen criterios prácticos como la búsqueda de la felicidad, el bienestar, el placer o la virtud, en el caso de la ética kantiana, el criterio que permite decidir si una acción es buena o no es un criterio más bien de carácter lógico, formal. Recordemos que lo que buscaba Kant era darle a la ética la universalidad que tiene la ciencia. Otro aspecto importante a distinguir es el hecho de que en las éticas anteriores se considera de que la ley moral está dada desde fuera del sujeto, ya sea por Dios, por la naturaleza, etc. O sea, son éticas heterónomas, mientras que la ética kantiana es esencialmente autónoma, es decir, la ley moral está dada por el sujeto a sí mismo, por su buena voluntad. La moralidad de una acción viene dada desde dentro del sujeto y no impuesta desde fuera. Otra diferencia importante es la naturaleza de los imperativos o mandatos. En el caso de las éticas anteriores a Kant, estos mandatos son de tipo condicional o hipotético. Por ejemplo, si quieres obtener A, entonces haz B. Si quieres ser feliz, cultiva la virtud, o cultiva la sabiduría, o cultiva el placer, como decían los hedonistas. Mientras tanto, la ética kantiana plantea la existencia de imperativos categóricos que deben cumplirse en todo momento y en todo lugar, sin excepciones. Por ejemplo, nunca se debe mentir o nunca se debe robar, en ninguna circunstancia. En relación a la distinción entre ética teleológica y deontológica, precisamente como las éticas teleológicas se juzgan según las consecuencias o resultados o los fines que se persiguen, se puede decir que existen múltiples bienes, o el bien es definido de distintas maneras, como por ejemplo el placer, la felicidad, la sabiduría. En cambio, en la ética kantiana, lo único que va a ser bueno propiamente tal es la voluntad que impulsa la acción, y no las acciones en sí mismas. Ninguna acción es buena o mala, sino que la voluntad es la que hace que una acción sea moralmente correcta o sea inmoral. Y por último, en el caso de las éticas anteriores a Kant, estas se derivan de principios empíricos, se derivan de la experiencia, de la observación, mientras que en el caso de Kant, como la idea es darle a la ética un carácter universal, lo importante es que estos juicios o principios sean a priori, es decir, independientes de la experiencia. Vienen exclusivamente del uso de la razón. Para entender la ética kantiana es sumamente importante entender el concepto de buena voluntad. El concepto de buena voluntad kantiano no es la buena voluntad que nosotros entendemos en términos de solidaridad solamente, sino que la buena voluntad es precisamente una voluntad que se guía por la razón y que se orienta, o mejor dicho, que sigue el mandato del deber. Para Kant, el fin de las acciones, o qué es lo que se obtiene con una acción, es en realidad irrelevante. Kant estaría absolutamente opuesto a esa frase que dice que el fin justifica los medios. Para Kant, lo que hace realmente moral a una conducta es el ser orientada y guiada e impulsada por una buena voluntad. Los resultados de la buena voluntad en este caso son irrelevantes para determinar si una acción es moralmente correcta o no. Recordemos que en el caso de Kant, a veces el no mentir puede tener consecuencias desastrosas. Y esto es porque uno puede perseguir fines nobles, pero con una mala intención. Para Kant, que el fin sea noble es solo un accesorio. Es como el marco de una pintura. Si el marco es de oro, pero la pintura es fea, la pintura va a seguir siendo fea. En cambio, si el marco es de madera, pero la pintura es hermosa, eso no, el tener un marco de madera no le quita belleza a la pintura. De la misma forma, una buena voluntad es buena independientemente de cuáles son los fines que persiga o cuáles son los resultados de la acción. Kant da un ejemplo sumamente claro cuando habla del comerciante que tiene buenas prácticas o buenos precios. Si lo hace para mantener su prestigio o mantener, digamos, una clientela buena,
no está actuando conforme al deber, no está actuando por buena voluntad, sino que está actuando por algún interés. Ojo que en Kant, actuar por un interés o actuar por una inclinación, por una costumbre, no hace a una acción moralmente buena. Es decir, una acción puede ser realizada conforme al deber, pero puede ser realizada no por deber. Lo importante para Kant es actuar por el deber y no solo conforme a él. Para Kant, una acción hecha por deber tiene su valor moral no en el propósito o fin que se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta o decidida. Una máxima es un principio subjetivo que permite orientar la acción, que permite tomar decisiones. En síntesis o en resumen, para Kant lo importante no es la acción en sí misma o el objetivo que se pretende alcanzar, sino que el cómo se decide qué es lo que hay que hacer. Y Kant, de acuerdo a su concepción respecto a cómo una ética pudiera ser universal, o sea, independiente de la experiencia, propone un principio que permite resolver este problema. A este principio le llamamos el imperativo categórico. La primera formulación del imperativo categórico dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en una ley universal. El significado de esta oración es que para saber si una acción está conforme al deber o si una acción es moralmente correcta, lo importante es hacerse la pregunta: ¿podría yo querer que todo el mundo hiciera o llevara a cabo esta acción? Al hacernos esta pregunta nos estamos preguntando por la universalidad de una acción. Y hay varios ejemplos que permiten fácilmente ver si una acción es universalizable o no. Por ejemplo, en el caso de robar, al ladrón le conviene que nadie más robe, porque solo así él puede sacar provecho. ¿Qué le pasaría a un ladrón si efectivamente todo el resto de los hombres fueran ladrones al igual que él? ¿Podríamos decir de que el concepto de propiedad existe en un mundo en el cual todo el mundo le roba al otro? En un mundo de ladrones, robar es prácticamente imposible. Usando otro ejemplo, al mentiroso le conviene de que le crean, le conviene de que la persona con que está hablando confíe en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un mundo en el cual todo el mundo miente sistemáticamente? En ese mundo, la confianza es imposible y la comunicación sería imposible también. Por consiguiente, un mentiroso no podría desear que todo el mundo mienta y un ladrón tampoco podría desear que todo el mundo robe. Sin embargo, podemos desear que todo el mundo sea honesto y podemos desear que todo el mundo se gane las cosas con su trabajo. Por consiguiente, el ser honesto, o sea, el no mentir, el no robar, son principios que uno podría querer que fuesen leyes universales. O sea, pasan la prueba de la blancura que propone Kant con el imperativo categórico. Kant, en su obra, saca múltiples conclusiones a partir de esta idea, y una de las conclusiones más importantes para ustedes y para todos nosotros es la que está contenida en la segunda formulación del imperativo categórico, la cual dice: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Con esto, Kant nos insta a tratar a las personas con dignidad, con igualdad, como sujetos de derechos, y no como medios o cosas que podemos utilizar para satisfacer nuestros propios fines. El problema con la ética kantiana es que no nos permite resolver algunos dilemas morales. Un dilema moral es una situación en la cual hay que elegir entre dos consecuencias desagradables. Por ejemplo, imagínense el siguiente caso. ¿Qué pasaría si en un avión queda solo un paracaídas y dentro de este avión, que está a punto de estrellarse, se encuentra un cirujano y un panadero? Salvar a uno necesariamente implica dejar morir al otro. Entonces la pregunta es: ¿a quién salvaríamos? Es difícil responder una pregunta como esta desde la moral kantiana. Sin embargo, existe otro sistema ético que es totalmente opuesto a la ética de Kant y que tiene una respuesta sumamente clara. Hay que salvar al médico porque el médico puede salvar más vidas y es mucho más costoso en términos de tiempo y esfuerzo formar a un médico. En cambio, casi cualquier persona puede ser un panadero. Por consiguiente, es mucho más útil salvar al médico que el panadero. Esta doctrina ética es conocida como el utilitarismo y surgió en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Sus principales exponentes fueron Jeremy Bentham y John Stuart Mill. La ética del utilitarismo es esencialmente una ética política. De acuerdo a Hutchinson, la mejor nación o mejor país es el que proporciona felicidad más grande al mayor número de personas, y la peor nación es la que ocasiona miseria en forma semejante. La ética del utilitarismo es esencialmente teleológica. El objetivo de la vida parece ser buscar la felicidad, la satisfacción de las necesidades.
o básicamente, el sentido de la vida consiste en ser lo más feliz posible. Si hubiese que resumir el principio del utilitarismo, para el utilitarismo una acción es moralmente correcta y debe hacerse en la medida de que provoque el mayor bienestar o felicidad posible a la mayor cantidad de personas y con el menor costo. El utilitarismo como doctrina tuvo una profunda influencia en la política. Recordemos que durante la Revolución Industrial, grandes masas de campesinos migraron a las ciudades, provocando problemas de salud, de hacinamiento. Básicamente, los trabajadores en la Revolución Industrial vivían en condiciones absolutamente indignas de vida. El utilitarismo manda a hacer el mayor bien o causar la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas con el menor costo. Gracias al utilitarismo, como filosofía inspiradora, muchas invenciones sociales se impulsaron en esa época, como por ejemplo el concepto de la vivienda social, el concepto de salud pública con la fundación de hospitales y el desarrollo también de la instrucción masiva a través de la fundación de escuelas y universidades. En este sentido, el utilitarismo es esencialmente una filosofía política, más que otra cosa. Para el utilitarista, lo importante es hacer un cálculo de cuáles son las consecuencias de las acciones, y una vez realizado este cálculo, uno puede tomar una decisión informada respecto a qué hacer. Es esencialmente una ética altruista. Lo que importa no es el bien individual, sino que el bien de la mayoría. En resumen, la filosofía de Kant y la filosofía del utilitarismo son radicalmente opuestas. Mientras que en la primera, lo que hace a una acción moralmente buena es solamente la voluntad, que tiene que ser la que impulsa la acción, o sea, la voluntad de actuar conforme al deber. En el caso del utilitarismo, la voluntad da prácticamente lo mismo, lo importante es el resultado de las acciones. En la vida cotidiana, cuando tomamos decisiones, aparentemente utilizamos ambos criterios para decidir si una acción es moralmente correcta. Muchas veces, una acción nos puede parecer mala por sí misma, y muchas veces una acción nos puede parecer mala, pero quizás sus efectos nos pueden parecer más importantes, y este fin que se persigue sería el que justificaría la acción. Para tomar una decisión moralmente correcta, esta tiene que ser autónoma, tiene que ser responsable y, lo más importante, tiene que tomar en consideración no solo el bienestar propio, sino que el bienestar de quienes nos rodean. Es en este sentido que no podemos decir que tenemos que ser o completamente kantianos o completamente utilitaristas, sino que, como bien decía Aristóteles, pareciera ser que la virtud consiste en alcanzar un equilibrio que nos permita tomar una decisión correcta. Bueno, dejemos esto hasta acá. Muchas gracias por haber visto este video y suerte. Recuerden que para cualquier cosa pueden escribirme al correo remisramos@gmail.com o al correo remis.ramos@mail.udp.cl para resolver sus dudas o consultas. Gracias. Chao.